Sabemos que todas las oraciones tienen respuesta y más cuando se trata de pedidos masivos y cuando van acompañadas con una decisión de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y te diría que aún más cuando pasamos por situaciones angustiantes y son generalizadas. Y como muestra queremos contar la historia de la primera consagración de una ciudad y una diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, que fue precisamente realizada para pedir que cesara la epidemia de peste bubónica que estaba arrasando la ciudad. En este video te voy a contar los mensajes de Jesús pidiendo la consagración de Marsella a su Sagrado Corazón, cómo respondió el pueblo, el obispo y los gobernantes, y cómo lograron finalizar rápidamente la epidemia. Hace 300 años se produjo una devastadora peste en Francia que condujo a la primera consagración pública al Sagrado Corazón de Jesús y el cese de una terrible epidemia. En el año 2020 se cumple el tricentenario de esta primera consagración mundial de una ciudad y una diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de la diócesis de Marsella. Así se liberó la ciudad de la peste bubónica que había matado un cuarto de la población marsellesa, más de 100.000 personas. Y esto sucedió por el pedido de Jesús de una fiesta en honor a su Sagrado Corazón a una humilde monja y la obediencia de su obispo a las instrucciones del Señor. La epidemia terminó definitivamente después que los funcionarios de la ciudad finalmente acordaron participar en la procesión recién establecida de la fiesta del Sagrado Corazón. O sea, después que los gobernantes le tributaron homenaje a nuestro Señor. Esto parece de ciencia ficción para nuestra época. Primero, que un obispo consagre una diócesis por las informaciones de un vidente es un grado de confianza en los mensajes sobrenaturales absolutamente inconcebible para un obispo actualmente. Y segundo, que un gobernante concurra a un acto religioso a pedido de un obispo argumentando una manifestación sobrenatural es aún más increíble. La humilde monja era una hermana de la Visitación, la venerable Anne-Madeleine Remusat, continuadora del trabajo iniciado en el siglo anterior para promover la devoción y reparación del Sagrado Corazón de Jesús por la también hermana de la Visitación Santa Margarita María de Alacoque. Y el celoso obispo que fue obediente al mandato del Sagrado Corazón se llamó Henri Belzunce. Ambos son inspiradores para los católicos que hoy están implorando a Dios para que ponga fin a la plaga que está azotando al planeta. La hermana Anne-Madeleine Remusat nació en Marsella en 1696 y cuando tenía 9 años recibió de sus padres el permiso para ingresar al monasterio de la Visitación llamada de las Grandes Marías. Su vida estuvo jalonada por grandes sufrimientos y dones. Jesús se le apareció muy a menudo y conversó con ella, guiándola a experimentar la noche oscura del alma. Y tuvo también manifestaciones de la Santísima Trinidad mientras estaba en éxtasis. En una revelación de 1713, Jesús le inspiró a continuar el trabajo de Santa Margarita María de Alacoque, quien había comenzado a promover la devoción al Sagrado Corazón después de una serie de visiones en la que Cristo se le apareció pidiéndole que fomentara la reparación por los pecados, la indiferencia y abusos cometidos contra el Santísimo Sacramento. Con el aliento de Monseñor de Belzunce, Anne-Madeleine escribió los estatutos para la Asociación de Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó a funcionar en abril de 1718. El objetivo de la asociación era primero agradecer al Señor por su amor por nosotros en la Eucaristía, y luego reparar las indignidades y las afrentas que sufrió durante su vida terrenal y que todavía recibe en la Eucaristía. Los miembros de la asociación debían adorar al Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Miles de suscripciones se sumaron rápidamente porque los monasterios de la Visitación promovieron la asociación. Y ese mismo año de 1718, en una Marsella donde abundaba el pecado, Cristo apareció milagrosamente en el Santísimo Sacramento expuesto en la iglesia de los padres menores conventuales
ante un grupo que estaba rezando las 40 horas antes de la Cuaresma. En ese momento le reveló a la hermana Anne-Madeleine que si la ciudad de Marsella no se arrepentía de su inmoralidad, sería castigada. Anne-Madeleine confió este mensaje al padre Millet, su director espiritual, que lo transmitió a Monseñor de Belsunce. Pero en mayo de 1720 comenzó a suceder la tragedia. Un barco de Medio Oriente trajo la peste bubónica y se inició la gran plaga de Marsella. Esta peste fue la causa de la muerte negra que se propagó en Asia, Europa y África en el siglo XIV y que mató a 100 millones de personas solo en Europa. Ante la devastación que estaba provocando la peste bubónica, las autoridades establecieron una cuarentena en la ciudad de Marsella, cerrando incluso las iglesias. La comunidad de las visitandinas se dedicó entonces a la realización de actos de caridad, mientras el obispo de Belsunce celebraba servicios religiosos al aire libre y salía a la calle acompañado con varios sacerdotes administrando los últimos ritos y dando limosnas. Y esto provocó que muchos sacerdotes murieran por la plaga. Y entonces la superiora de la hermana Anne-Madeleine le pidió que le preguntara a Jesús cómo deseaba que se le honrara a su sagrado corazón para que terminara la plaga de Marsella. Y el Señor le dijo que quería una fiesta solemne para honrar a su sagrado corazón. Y además le dijo que se extendiera el uso del escapulario que ya le había recomendado a Santa Margarita María. Por lo cual Anne-Madeleine le dio la forma definitiva a lo que hoy es el llamado detente, y que en aquellos tiempos se llamaba salvaguardia, y fue distribuido masivamente entre los aterrados moradores de Marsella y otras localidades. Cabe recordar que en 1870 una señora le presentó a Pío IX un detente y el Papa le dijo: «Doy mi bendición a este corazón y quiero que todos los detentes que se hagan conforme a este modelo reciban esta misma bendición sin que tengan necesidad de ninguna otra. Además quiero que el demonio no tenga poder alguno sobre los que lleven este corazón y recen un Padre Nuestro, Ave María y Gloria». Bueno, el mensaje que recibió la hermana Anne-Madeleine de Jesús fue transmitido de inmediato a Monseñor de Belsunce, quien publicó una orden de establecer la fiesta del Sagrado Corazón en su diócesis. Y el 1 de noviembre de 1720, por primera vez en el mundo, consagró solemnemente la ciudad y la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Ese día el viento sopló tan fuerte que era imposible organizar una procesión. Pero por la noche todas las campanas de la iglesia de la ciudad sonaron y el viento se moderó. Y entonces el obispo pudo consagrar perpetuamente la diócesis y la ciudad y celebrar la misa. A partir de ese momento la enfermedad disminuyó gradualmente. Pero la gente no reformó sus vidas y en 1722 reapareció de nuevo la plaga. Entonces el obispo de Belsunce ordenó procesiones para el Corpus Christi y la nueva fiesta del Sagrado Corazón. Los concejales de la ciudad de Marsella, que no habían asistido a la consagración y a la misa de 1720, sí participaron esta vez en las procesiones de 1722. Y la plaga entonces terminó por completo poco tiempo después. Cuando todo esfuerzo humano había fallado irremediablemente, las oraciones y la consagración al Sagrado Corazón lograron el milagro del cese de la plaga. Para finalizar te cuento que en 1723, un año después, la hermana Anne-Madeleine fue favorecida con una nueva visión de la Santísima Trinidad, y al año siguiente recibió los estigmas de la pasión de Jesucristo y a petición suya permanecieron invisibles. Y el 15 de febrero de 1730 pidió que se recitara la letanía del Sagrado Corazón que ella había compuesto y falleció. La Iglesia la declaró venerable y se ha presentado su causa de beatificación. Lo que sucedió en Marsella hace 300 años es una buena enseñanza que debieran tomar nota nuestros obispos y nuestros gobernantes. Solo muy poquititas diócesis se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús por primera vez en medio de esta plaga, o reconsagrado, y alguna lo ha hecho al Inmaculado Corazón de María. Pero la mayoría no ha realizado ninguna de ellas. E incluso ha habido obispos que han declarado públicamente que es inútil la oración a Dios por esta plaga, porque son los científicos quienes tienen que resolver esto.
¿Qué respuesta podemos encontrar de los gobernantes si escuchan a obispos católicos decir semejantes cosas? Y ahora me gustaría preguntarte si el país y la diócesis a la que tú perteneces ha hecho una consagración o reconsagración al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María en estos tiempos. La mayoría de las apariciones marianas han sido en Europa, y es el continente que tiene la mayor cantidad de apariciones aprobadas por lejos. Pero hay 3 apariciones de la Santísima Virgen investigadas y aprobadas por la Iglesia en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas es la Virgen de Cuapa, en Nicaragua. Es una aparición más humilde que las otras 2 y por lo tanto menos conocida, que además de guiar a la gente de un pequeño poblado también dio mensajes de gravedad para el mundo. En este video te voy a contar la historia y el contenido de los mensajes y advertencias de la Virgen de Cuapa. En 1980 Nuestra Señora se aparece en un pueblito de Nicaragua a un humilde campesino llamado Bernardo Martínez que cumplía labores de sacristía en la iglesia del pueblo. Bernardo había querido ser sacerdote, pero de joven no pudo hacerlo y recién a los 64 años fue ordenado, muriendo 5 años después. Esta Virgen de Cuapa, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y la reconciliadora de todos los pueblos y naciones de Venezuela son las 3 apariciones que han sido investigadas y aprobadas plenamente por obispos en Latinoamérica en el siglo XX. Y en el caso de la Virgen de Cuapa, incluso la aprobación provino de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El 15 de abril de 1980, Bernardo estaba cumpliendo labores de sacristía en la iglesia del poblado de Cuapa. Era de noche y de repente ve que la imagen de la Virgen se ilumina. Empieza a investigar por qué es esto, y se da cuenta que la luz salía de ella misma, y era de tal magnitud que permitía ver toda la iglesia con las luces apagadas. Pero la primera aparición sucede unos días después, el 8 de mayo. Estaba recostado a un árbol rezando a las 3 de la tarde, y de repente ve un relámpago, y de ahí sale una figura vestida como la Virgen de la Asunción. La describe como una señora bellísima, con los pies descalzos, un vestido blanco y largo, con una cinta celeste en la cintura y tenía un manto de color crema con bordados de oro en los orillos. Le pregunta cómo se llama y ella le contesta María. Le pregunta de dónde viene y ella dijo, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Y entonces Bernardo, sorprendido, le preguntó qué quería. Y ella dice que quiere que recen el rosario todos los días y que lo hagan en familia, incluyendo a los niños pequeños, y lean la Biblia. Que lo hagan una hora fija cuando ya no tienen problemas con los quehaceres del hogar. Y también le dijo que no pidan la paz al Señor, sino que hagan la paz. Pidió también que se renueve la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, como había sido pedido en Fátima. Y le dijo que Nicaragua ha sufrido mucho, pero seguirá sufriendo si no cambian. Y agregó que al mundo lo acechan graves peligros, que pidan al Señor que aplaque su justicia, porque si la gente no cambia, el Señor abreviará la venida de la Tercera Guerra Mundial. Pero Bernardo le dice que no quiere problemas, que le dé la misión a otra persona. Y la Virgen le contesta que no, porque el Señor lo había elegido a él. En los días siguientes Bernardo no reveló a nadie lo que había sucedido. Y 8 días después vio un relámpago, y enseguida apareció la Virgen, que le preguntó por qué no había cumplido la misión. Y Bernardo le respondió que tenía miedo que se burlaran de él. A lo que María le contesta, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Dile al sacerdote. Y entonces Bernardo se lo contó al sacerdote y éste lo apoyó. La segunda aparición sucedió el 8 de junio, y Bernardo ya tenía varios pedidos para la Virgen que le habían hecho personas conocidas porque su aparición ya había tomado estado público. La Virgen le contestó que algunas de las cosas que le pedían se iban a realizar, y otras no.
y le señaló una zona del cielo. Y allí apareció como en un cine una multitud de personas con vestidos blancos que cantaban y estaban llenos de gozo. Le dijo que esos eran los primeros catecúmenos. Y luego le fue mostrando otros grupos de personas vestidas distintas en el cielo, hasta que llegó a personas vestidas como Bernardo. Y él le preguntó por qué estaban vestidas como él. Y ella le dijo que le había mostrado la gloria del Señor y que las personas que estaban vestidas como él iban a adquirir los vestidos y la alegría de los grupos que le mostró primero si obedecían a Dios, perseveraran en el rezo del Santo Rosario y ponían en práctica la palabra de Dios. En total hubo 5 apariciones. La última el 13 de octubre, el mismo día que la última aparición de Fátima, Quita y de otras mariofanías. Y entre medio se le apareció el ángel y le dio instrucciones sobre cómo manejar algunos problemas judiciales y de dinero que le habían planteado, comisionado por otras personas. Incluso le habló del asesinato que iba a sufrir un primo suyo. Las predicciones que le hizo el ángel se cumplieron al pie de la letra. En la última aparición del 13 de octubre ya había mucha gente alrededor de Bernardo, y de pronto se formó un gran círculo luminoso en la tierra y cayó un rayo desde el cielo. Todos vieron ese rayo y esa luz. Bernardo dice a los presentes que en el rayo de luz estaba Nuestra Señora, y le pide a la Virgen que se haga ver, porque hay algunos que le dicen que se le aparece el diablo, que la Virgen está muerta y hecha polvo como cualquier mortal. Obviamente repitió lo que dicen hasta el cansancio de los protestantes. Y Nuestra Señora no le contestó nada, pero su manto cambió a color gris y su rostro se hizo triste y lloró. Y le dijo: me da tristeza la dureza del corazón de esas personas, y pide hacer oración por ellas para que cambien. Su último mensaje fue que recen el rosario meditando los misterios y la palabra de Dios, que se amen unos a otros y se perdonen, que hagan la paz, que busquen ser agradables a Dios y sirvan al prójimo, que pidan fe para tener fuerzas para llevar cada uno su cruz, y culminó repitiendo lo que había dicho antes: si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Reza, hijo mío, por todos, porque al mundo le acechan graves peligros. Un año antes había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua, y Bernardo enfrentó su persecución porque se negó a la petición de funcionarios del régimen para que dijera que la Virgen estaba del lado sandinista. Le ofrecieron un rancho con ganado y le mandaron una mujer para que lo sedujera. Y como esto no funcionó, lanzaron un ataque acusándolo de loco e histérico, y luego trataron de secuestrarlo. Y al final la iglesia lo llevó a vivir a un seminario para protegerlo, donde se dedicaba a la jardinería. Bernardo además tuvo visiones místicas posteriores. En una de ellas luchó físicamente contra un dragón con la ayuda de la Santísima Virgen. Y en otra la Virgen le pidió que quemara varios libros sobre el comunismo y el ateísmo, porque le dijo que así se iba a hacer humo esta ideología de Rusia y del mundo. En el santuario que luego se le construyó a la Virgen de Cuapa han sucedido muchos milagros, entre ellos la danza del sol. El milagro del sol visto por más gente fue el 20 de abril de 2013, cuando 70 personas de la Universidad Ave María fueron en peregrinación. El sol comenzó a temblar y a brillar de una manera extraña y se podía ver sin que hiciera daño a los ojos. Y todo el lugar de las apariciones se llenó de una intensa luz amarilla y luego de otros colores. Esto fue testimoniado por varios profesores y alumnos. En definitiva, la de Cuapa se trata de una de las grandes apariciones aprobadas por la Iglesia, que por un lado llama a la oración, a leer la palabra de Dios, al perdón, a la paz y al cambio de vida, y por otro lado advierte de los peligros que acechan a la humanidad si no hay conversión. Bueno, hasta aquí la historia de la visita a la tierra de la Virgen de Cuapa. Y me gustaría que nos des tu reflexión sobre esta aparición. ¿Qué pensamientos y emociones te vinieron? Quiero recordarles de lo que nos ha estado diciendo, advirtiendo la Santa Madre de Dios a lo largo de los últimos siglos, en particular
aquí en Quito, en Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, hace 400 años. También la Santísima Virgen María en La Salette, Francia, mediados del siglo XIX, y al comienzo del siglo XX, lo que vino a advertirnos la Santísima Madre de Dios en Fátima, porque estos mensajes, estas profecías de la Santísima Virgen María muestran claramente que hay gran necesidad en la Iglesia en nuestros tiempos de conversión y de poder realmente ver cuál es la voluntad de Dios y ver que tenemos que recobrar muchísimos aspectos de nuestra fe católica. Escuchemos algunas de estas profecías, advertencias de la Santísima Virgen María. Dice Nuestra Señora del Buen Suceso lo siguiente, cita: «Te hago saber que a partir del final del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX, habrá una corrupción total de las costumbres morales, ya que Satanás reinará casi por completo por medio de las sectas masónicas». Fin de cita. Otras de sus profecías, Nuestra Señora del Buen Suceso, cita: «El sacramento del matrimonio va a ser atacado y profanado profundamente». Fin de cita. Cita: «La preciosa luz de la fe poco a poco se extinguirá». Fin de cita. Refiriéndose al siglo XX, Nuestra Señora del Buen Suceso dice, cita: «Los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación, y quien debe hablar estará en silencio». Fin de cita. Y otra profecía, cita: «A medida que estas herejías se extiendan y dominen, la preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de las costumbres morales». Fin de cita. Una cita final, Nuestra Señora del Buen Suceso. Aquí noten en particular cómo menciona nuevamente la Santísima Madre que los que deben de estar enseñando, los que deben de estar corrigiendo, es decir, los que están en autoridad, no van a cumplir con su deber, serán negligentes. Cita: «En estos tiempos infelices habrá un lujo desenfrenado. La inocencia casi ya no se encontrará en los niños, ni la modestia en las mujeres. En este supremo momento de necesidad de la Iglesia, el que debe hablar se callará». Fin de cita. Hijitos, tomémoslo con seriedad. Estas palabras de nuestra Santísima Madre que nos ama son para nuestros tiempos, son para toda la Iglesia universal. Y es algo misterioso, pero Dios en su providencia quiso enviar a su Santísima Madre aquí a esta tierra de Ecuador para transmitir esta advertencia a toda la Iglesia Católica Universal. Y noten cómo en esta cita final de Nuestra Señora del Buen Suceso, ella habla de cómo en este supremo momento de necesidad de la Iglesia, estamos viviendo en un momento supremo de necesidad de la Iglesia. Por eso no olviden el ciego en el Evangelio de hoy, que reconoce su necesidad. Nosotros reconozcamos personalmente que tanto necesitamos una conversión. Todos necesitamos conversión. Quien no lo cree está ciego. Todos también tenemos que ver más claramente la grandeza de Dios, la voluntad de Dios, incluso la Santa Iglesia, especialmente en nuestros tiempos. Este es un
supremo momento de necesidad de la Iglesia, que ella necesita recobrar su fe, necesita recobrar su culto, la Santa Misa, el rito antiguo. Escuchen lo que Nuestra Señora dijo en La Salette, Francia, 1846. Cita: muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. Fin de cita. Otra cita: en el año 1864, Lucifer con gran número de demonios serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios. Las cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de los malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas. Fin de cita. Y quizás lo más asombroso y aterrador de lo que la Santísima Virgen dijo en La Salette, dijo lo siguiente, cita: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Fin de cita. Algunos de ustedes también están familiarizados con la famosa visión que tuvo Papa León XIII. Esta visión la tuvo exactamente 33 años antes del milagro del sol en Fátima, Portugal. Esto tuvo lugar el 13 de octubre de 1884. Y en esta visión Papa León XIII oyó una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás, donde el Señor, también misteriosamente, le permitió mucho más poder a Satanás, básicamente por el siguiente siglo. Es decir, que Satanás iba a dominar en una manera particular, especialmente respecto a la Iglesia, durante el siglo XX. Y les recuerdo de algo también importante, muchos no se dan cuenta o no conocen esto, pero esto respecto al mensaje de la Santísima Virgen María en Fátima. El cardenal Eugenio Pacelli, que fue el futuro Papa Pío XII, él dijo lo siguiente referente a el mensaje de la Santísima Virgen en Fátima. Dijo, cita: los mensajes de la Santísima Virgen a Lucía de Fátima me preocupan. Esta persistencia de la Virgen sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es como un aviso del cielo contra el suicidio de alterar la fe en su liturgia, en su teología y en su alma. Fin de cita. Y esto lo estaba diciendo el cardenal Pacelli, básicamente unos 25 años antes de que, después del Concilio Vaticano II, precisamente se alteró la fe en la liturgia, en la teología y en el alma de la Santa Iglesia. Y no olvidemos cómo Papa Pablo VI, después del concilio, unos años después, él también habló de la autodestrucción de la Iglesia. Recordemos estas palabras. Cardenal Pacelli, hablando del suicidio, donde la Iglesia altera su fe en su liturgia, en su teología y en su alma, y Papa Pablo VI hablando de autodestrucción, autodemolición. Esto quiere decir que estos ataques del enemigo contra la Iglesia no son únicamente por afuera, sino especialmente por adentro. Eso es lo que significa suicidio, que uno mismo se está destruyendo. Eso es lo que quiere decir autodestrucción. Palabras de Papa Pablo VI. Urge
que nosotros como católicos le pidamos al Señor que abra nuestros ojos y que abra nuestros corazones para que deseemos y busquemos la gracia de Dios para una verdadera conversión. Recuerden, cuando se trata de la verdadera misericordia de Dios, hay conversión. Las personas rechazan el pecado, dejan el pecado atrás para vivir vidas más santas, más puras, más fieles a Dios y a la Santa Iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver nuestra necesidad y que también veamos la necesidad que tiene la Iglesia. Que no nos engañemos y pensemos que las cosas van bien en la Iglesia. No van bien. Hagamos todo lo posible para empezar a recobrar todos los aspectos de nuestra fe católica que se han ido perdiendo, comenzando con la Santa Misa. Hay que recobrar la misa tradicional en latín. Voy a concluir leyéndoles un pasaje de un misalito. Este es un librito de oraciones, un misalito antiguo. Y aquí les voy a leer una monición a los fieles, donde somos animados a prepararnos bien para la Santa Misa. Escuchen con atención, porque palabras semejantes a estas ya no se escuchan en nuestros templos, porque las cosas han cambiado. Incluso el conocimiento, el entendimiento de lo que es la Santa Misa ha cambiado, y no para el bien. Ojalá cuando ustedes escuchen estas palabras van a reconocer, estas son las verdaderas palabras de la Madre Iglesia, estas son las verdaderas palabras católicas. He aquí donde hay un aprecio verdadero de lo que es la Santa Misa. Y que esto abra nuestros ojos y nuestros corazones a la necesidad de recobrar la preciosa fe católica que se ha ido extinguiendo hasta el punto donde es casi completamente total. Palabras de Nuestra Señora del Buen Suceso. Esto es lo que nos dice, nos enseña este librito. Todo lo siguiente es una cita directa. Cuando te dirijas a la iglesia para oír misa, piensa que vas al Calvario para asistir a aquel sacrificio sangriento que allí ofreció Jesús, pues el del altar es el mismo que aquel, aunque con la diferencia de que en el Calvario se derramó la sangre realmente y aquí no se derrama. Allí se ofreció una sola vez y aquí se ofrece todos los días. Pero así este como aquel lo ofrece para salvarnos y redimirnos. En el Calvario se sirvió de la malicia de los judíos como de instrumento, pero en el altar se sirve del amor excesivo con que nos ama, siendo este amor quien le obliga a que renueve todos los días el mismo sacrificio, y no una sola vez, sino tantas cuantas son las misas que se celebran. Cuando estás ya en la iglesia para oír misa, aviva tu fe y reflexiona ¿qué si hubieras de presenciar el sacrificio o muerte de tu padre o esposo? ¿O cuál sería entonces el dolor y angustia de tu corazón? Pues no es ficción, es una realidad. Cuando oyes misa, te hallas presente al sacrificio y muerte de tu padre y del esposo de tu alma, Jesús. Si los cristianos ocupasen su entendimiento en estas verdades, imposible no reirían, ni parlarían, ni dormirían, ni cometerían las mil y mil irreverencias que con harto dolor de la religión y escándalo de los pequeñuelos
se están cometiendo todos los días en nuestros templos. Pidamos con mucha fe que el Señor tenga piedad de nosotros, que tenga piedad de su Santa Iglesia, que nos ayude a ver la realidad de todo lo que está sufriendo la Santa Iglesia. El secreto de Fátima advirtió contra el Concilio Vaticano II y la nueva misa. Una entrevista exclusiva con el padre Paul Kramer para la Cruzada de Fátima. Pregunta: ¿quién es el cardenal Ottaviani y qué es lo que dijo sobre el tercer secreto de Fátima? Padre Kramer: el cardenal Alfredo Ottaviani fue prefecto del Santo Oficio, y en ese entonces el Santo Oficio era el dicasterio preeminente de la Curia Romana. Él fue quien se pronunció sobre la ortodoxia. También tenía la jurisdicción sobre la aprobación o desaprobación finales de las apariciones. Fue él quien afirmó en un discurso que dio en 1967 en el Antonianum que el tercer secreto de Fátima está escrito en una sola hoja de papel. Pregunta: ¿quién es el cardenal Chiappi y qué es lo que dijo sobre el tercer secreto? Padre Kramer: el cardenal Mario Luigi Chiappi era un padre dominicano que había sido hecho cardenal por el Papa Pablo VI. Era el teólogo pontificio de Pablo VI, Juan Pablo I, y en los primeros tiempos del reinado del Papa Juan Pablo II. El cardenal Chiappi afirmó en su carta al profesor Baumgartner que el tercer secreto se revela, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia empezará a partir de su vértice, parte más alta. Pregunta: ¿el cardenal Chiappi estará diciendo la verdad? ¿No es apostasía una palabra demasiado fuerte? Padre Kramer: sé que hay alguna gente que encuentra un poco difícil la idea de que podría haber una apostasía en la Iglesia o una gran apostasía en la Iglesia. Alguna gente piensa, sí, que la palabra es bastante fuerte. Sin embargo, no fue demasiado fuerte para San Pablo usar este término, porque él fue quien predijo que antes de la venida del hombre del pecado, el anticristo, habría esta gran caída del cristianismo, una gran apostasía. Por lo tanto, no es sorprendente que Nuestra Señora de Fátima avisara sobre esta apostasía en la Iglesia, porque esto ya es una enseñanza encerrada en las Sagradas Escrituras por el gran apóstol mismo San Pablo. Pregunta: ¿cómo responde usted a aquellos que dicen que Nuestra Señora nunca haría una tal afirmación de que la Iglesia misma, la esposa sin mancha de Cristo, entraría en un periodo de apostasía? Padre Kramer: a aquellos que encuentran dificultad en esta idea, que la Iglesia, la esposa de Cristo, no podría nunca entrar en un periodo de apostasía, respondo que nuestro Señor Jesucristo dijo: ya veis que os lo he predicho. ¿Cómo podemos cuestionar la palabra de Dios? El sufrimiento que la Iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, tendrá que someterse está descrito proféticamente. Por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones está descrito proféticamente, otra vez en el libro del profeta Daniel y en el Apocalipsis, donde vemos que habrá una gran apostasía y una gran persecución de los pocos escogidos de los fieles, y que Dios les conservará en su fe, de tal modo que los elegidos serán preservados. Pregunta: ¿usted ve una ligación entre el tercer secreto de Fátima y la introducción de la nueva misa? Padre Kramer: Sor Lucía de Fátima, respecto del mensaje de Fátima, dijo que tendría lugar una desorientación diabólica en la Iglesia, y no hay nada que podría hacer más para causar eso que una revolución litúrgica que encerrara principios extraños en una liturgia que parece católica. Es verdad, hay más sustancias en la cuestión de una desorientación diabólica. Me estoy refiriendo a la parte del tercer secreto de Fátima, que todavía no ha sido revelado.
Sé que esto es verdad porque he hablado personalmente con un alemán teólogo y rector de seminario que es un antiguo amigo íntimo del Papa Benedicto. Cuando el Papa Benedicto XVI todavía era el cardenal Ratzinger, reveló a su amigo alrededor de 1990 que en el tercer secreto de Fátima Nuestra Señora avisaba de que no se cambiase la liturgia, literalmente, que no se mezclasen elementos extraños y ajenos en la liturgia católica. Fíjese, esto fue exactamente lo que acaeció en la nueva misa del Papa Pablo VI. Fueron introducidos elementos de protestantismo y mezclados con una estructura católica, tanto en el simbolismo como en las palabras de la liturgia, a tal punto que los autores del nuevo rito declararon abiertamente que ya no era el rito romano, sino una nueva creación. El padre Joseph Gelinau era hombre de confianza del arzobispo Aníbal Busnini, que fue el arquitecto del nuevo rito de la misa. Tanto el padre Gelinau como el arzobispo Busnini dijeron claramente que la misa del Novus Ordo era una creación nueva, que el rito antiguo de la misa, el rito romano, había sido destruido. El Papa Pablo VI anunció en noviembre de 1969 que su rito era un rito nuevo de la misa. Por lo tanto, no se puede decir que la nueva liturgia, la liturgia del Novus Ordo, es básicamente una revisión y una continuación del rito romano. No, es una ruptura en la tradición litúrgica católica. Fíjese que Nuestra Señora de Fátima había avisado expresamente en el tercer secreto que no hiciera este tipo de alteraciones a la liturgia. Sin embargo, a pesar de esto, el Papa Pablo VI avanzó con estas alteraciones. Nuestra Señora avisó también que habría un concilio pernicioso en la Iglesia, que causaría un gran escándalo. Y es claro, fueron los documentos del Vaticano II, la Constitución sobre la liturgia, que dio el impulso al Papa Pablo VI para reformar la liturgia de forma tan desastrosa que causó una tal pérdida de fe y una gran confusión en la Iglesia. Tenemos, por tanto, al propio cardenal Ratzinger, que ha dicho a un amigo personal e íntimo que estos avisos fueron dados por Nuestra Señora en el tercer secreto de Fátima, para que no se alterase la misa, precisamente de la manera como lo hizo el Papa Pablo VI. Después de haber acontecido esto, el teólogo alemán a quien me refiero volvió al país de América del Sur, donde era rector de un seminario, y explicó a un joven padre lo que el cardenal Ratzinger le había contado. Él precisamente, cuando estaba diciendo que Nuestra Señora advertía de no cambiar la misa y que habría un concilio pernicioso en la Iglesia, ambos vieron una columna de humo saliendo del suelo. Mire, el suelo era de marfil y el fenómeno no podría ser natural. El joven padre y el viejo rector alemán quedaron tan impresionados que hicieron un informe y lo enviaron al cardenal Ratzinger. El 26 de junio del 2000, el cardenal Ratzinger divulgó al mundo el documento sobre el tercer secreto, que incluía la visión de un obispo vestido de blanco, diciendo que todo el secreto estaba contenido en ese documento, cosa que solo puede considerarse así si decimos que él usó una reserva mental, que lo que fue explicado por las palabras de Nuestra Señora estaba ya implícitamente contenido de forma simbólica en la visión. El sacerdote alemán de edad, amigo personal de larga data de Ratzinger, le llamó la atención el hecho de que cuando esta visión del tercer secreto fue publicada no contenía aquellas cosas, aquellos elementos del tercer secreto que el cardenal Ratzinger le había revelado casi 10 años antes. El sacerdote alemán, padre Dollinger, me dijo que su pregunta estaba ardiéndole en el cerebro. Un día en que concelebró con el cardenal Ratzinger, el padre Dollinger me dijo: confronté el cardenal Ratzinger cara a cara. Y es claro, preguntó al cardenal Ratzinger: ¿cómo es que esto puede ser todo el tercer secreto? ¿Recuerdas lo que me dijiste? El cardenal Ratzinger se vio arrinconado. No sabía qué decir. Y se desahogó con su amigo en alemán.
with this that is not a was, que quiere decir realmente hay allí alguna cosa más, queriendo decir que habría una cosa más en el tercer secreto. El cardenal lo dijo muy claramente. Pregunta: es una historia espantosa. ¿El padre Dollinger sería un testigo fidedigno? Padre Kramer: puedo decir esto, estamos hablando de un padre de edad, amigo personal de larga data del Papa Benedicto XVI, un hombre que conoció personalmente y durante mucho tiempo a San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. De hecho, me dijo que había confesado 58 veces al Padre Pío. Es un hombre que fue durante muchos años rector de un seminario en la América del Sur, un hombre que es altamente considerado, que tiene una gran reputación en la Iglesia. Añadiría que en la diócesis donde él trabajó, lo que yo dije sobre el tercer secreto, que el cardenal Ratzinger le reveló, era del conocimiento general entre los jóvenes padres que eran seminaristas y diáconos, en la época en que este hombre era rector. Todos conocen la historia que el cardenal Ratzinger les contó. Como ya mencioné, hasta prepararon un dossier y lo enviaron al cardenal Ratzinger. Se ve que es un hombre de grande credibilidad, digno de crédito, un hombre de gran seriedad, que no tiene la costumbre de inventar historias fabulosas, ni de exagerar su importancia. Este hombre no necesita de tales cosas, es de la mayor credibilidad.